abren sus Biblias. El día de hoy vamos a estar hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos depositamos en tus manos, que seas tú hablando a través de nosotros, que solamente seamos un instrumento, Señor, al predicar tu palabra, que seas tú transformando y dándonos la sabiduría y dirección que necesitamos para nuestra vida. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, amada familia. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema de estas fechas, no porque sean las fechas, sino porque todos los días tenemos que recordar que nuestro Señor Jesús fue enviado a la tierra para salvarnos. Él es nuestro Salvador y nuestro Rey. Amén. Pero el día de hoy vamos al siguiente tema: guiados hacia Jesús. ¿Cómo se llama nuestro tema? Guiados hacia Jesús. Y bueno, vamos a compartir primeramente la profecía. Guiados hacia Jesús. La profecía del Antiguo Testamento, la cual se encuentra en Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos a la palabra de Dios en Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos a ver la profecía en el Antiguo Testamento del nacimiento de nuestro Señor Jesús. La profecía, Isaías 7:14. ¿Ya lo tenemos? Vamos a esperar un poquito más. Isaías 7, versículo 14. Profeta Isaías 7:14. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Gloria a Dios. Entonces, nuestro tema, guiados hacia Jesús, vemos primeramente en la profecía, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que el Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad?, mismo dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Habla que el Señor nos va a dar una señal. Dice, he aquí, o aquí está, que la Virgen, ¿cuál Virgen? María, la mamá de Jesús, concebirá, quedará embarazada y dará a luz un hijo, nuestro Señor Jesús, y llamará su nombre Emmanuel. Ese es uno del Señor Jesús antes de que naciera. Emmanuel significa Dios con nosotros. Amén, muy bonito nombre. Entonces, esa es la profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Gloria al Señor, amén. Vamos a otra palabra profética, más adelante ahí, Isaías 9, versículo del 6 al 7. Isaías capítulo 9, versículo del 6 al 7. Dice la palabra de Dios, Isaías 9, versículo del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, ¿verdad? Un niño iba a nacer, nuestro Señor Jesús. Hijo nos es dado. ¿Hijo de quién? ¿De nosotros? No, hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y el principado sobre su hombro. Él es Rey de reyes y Señor de señores, pero apenas iba a nacer. Amén. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Por qué? Porque toda la deidad del Padre habita en Jesús. Amén. Lo dilatado de su imperio, de su reino y la paz no tendrán límite. Se refiere al gobierno sobre la tierra de nuestro Señor Jesús cuando Él venga en gloria. Sobre el trono de David, una descendencia de reyes de la familia de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces es voluntad de Dios haber enviado a nuestro Señor Jesús. Amén. Así está profetizado en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Y bueno, vamos a ver ahora el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ya vimos la profecía, parte de la profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a ver cómo nació, ¿verdad? Vamos a ver si la Biblia nos dice en qué fecha nació. Vamos a corroborarlo. El nacimiento de nuestro Señor Jesús. Lucas
capítulo 2, versículo del 1 al 7. Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. ¿Ya lo tenemos? Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7 dice así: En aquellos días aconteció que se promulgó un edicto de parte de César Augusto para que toda la tierra habitara fuera empadronada. Primer censo que ocurrió siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a registrarse cada uno a su ciudad. José subió pues de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser inscrito junto con María, su esposa, la cual estaba encinta. Y aconteció que mientras ellos estaban ahí, se le cumplieron los días de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Amén. Entonces vamos a escudriñar cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Como ustedes verán, no da una fecha. No da una fecha específica, ¿verdad? Sí, del calendario, no da una fecha. Pero sabemos por la Biblia que Jesús nació. Amén. Entonces dice: en aquellos días sucedió que se promulgó una ley de parte del emperador o de esta autoridad César Augusto. ¿Para qué? Para que toda la tierra habitada fuera empadronada, como un censo. Amén. Primer censo que ocurrió siendo Cirenio gobernador de Siria. Cirenio era gobernador de Siria. El Imperio Romano gobernaba en Jerusalén y también en Siria. Entonces digamos que Siria era la cabeza de esas provincias, de esos lugares. Entonces por eso en Siria, e iban todos a registrarse cada uno a su ciudad. Amén. Y entonces José, el papá físico de Jesús, subió pues de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, por cuanto era la casa y familia de David. El Señor Jesús es descendiente humanamente del rey David, una descendencia de reyes. Amén. Para ser inscrito juntamente con María, ¿verdad? Ellos iban a registrar como familia Jesús, María y José, la cual estaba encinta, ella estaba embarazada. Amén. De Jesús. Y aconteció o sucedió que mientras ellos estaban ahí, se le cumplieron los días de dar a luz. ¿Cuántos días? 9 meses. Ella ya iba a dar a luz. Amén. Y dio a luz a su hijo primogénito, el mayor. No había tenido hijos. Amén. Y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Eso quiere decir que el alumbramiento los sorprendió en el viaje y no había lugar para ellos en la posada, en el lugar donde se albergaban cuando viajaban, como un tipo hotel o posada. Amén. Entonces, amada familia, así es como nació nuestro Señor Jesús. Amén. Y ahí están las personas que estuvieron presentes. Amén. Pero la Biblia no nos dice la fecha exacta en que nació el Señor Jesús. Amén. Pero lo importante es que Él nació, y lo principal es que Él nació en nuestros corazones. La Biblia nos enseña que la tierra y su plenitud pertenecen a Dios, ¿verdad? Y todos los días pueden ser celebrados para nuestro Señor Jesús. De hecho, tenemos que tener comunión a diario con Él. Él vive dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén.
Muy bien, dicho esto, vamos a otro hermoso pasaje. Vamos a ver el pasaje de los ángeles y los pastores. ¿Los ángeles y quién? Y los pastores. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 20. ¿Ya lo tienen? Dice así, Lucas 2, versículo del 8 al 20, dice: Y había pastores en aquella región posando a campo abierto. Ellos estaban ahí a campo abierto, guardando por turnos la vigilia de la noche, porque eran pastores, cuidaban ovejas, el ganado de las ovejas, sobre sus rebaños. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, un ángel de Dios se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, pues he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy os nació en la ciudad de David un Salvador, amén, nuestro Señor Jesús, que es el Mesías, el Señor. Y esto os será la señal: encontrarás o hallaréis a un niño envuelto en pañales, ¿verdad? Y acostado en un pesebre. Y repentinamente, junto con aquel ángel, apareció una multitud del ejército celestial alabando a Dios. Entonces aparecieron más ángeles, estaban alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de su elección. Amén. Y aconteció que cuando los ángeles se apartaron de ellos al cielo, los pastores decían unos a otros: vayamos ahora a Belén, ¿verdad? Y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos manifestó. Y apresurándose, fueron y hallaron juntos a María y a José, gloria al Señor, y al niño acostado en el pesebre. Y después de verlo, manifestaron lo que les fue dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas dichas por los pastores. O sea, ellos dieron testimonio. Amén. Y María guardaba todas estas palabras, meditándolas en su corazón. Y los pastores regresaron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había sido dicho. Entonces a ellos se les permitió dar testimonio, que fueran y dijeran lo que les habían hablado los ángeles en esa visión. Amén. Tenía un propósito. El Hijo de Dios, el Mesías, ¿verdad?, había nacido. Amén. Entonces ahí vemos cómo es que nació. Algo muy importante es que él nació en un pesebre, pero no estaba en su casa. ¿Sí? No estaba en su casa. Fue en el camino. Bueno, vamos a otro versículo, Mateo 2, versículo del 9 al 10. Mateo 2, versículo del 9 al 10. ¿Ya lo tenemos? Guiados hacia Jesús. Ese es nuestro tema del día de hoy. Mateo 2, versículo del 9 al 10. Dice la palabra de Dios: después de oír al rey, ellos se fueron, y he aquí la estrella que vieron en el oriente los precedía. ¿Qué quiere decir esto? Que iba delante de ellos, hasta que llegaron y se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces, al ver la estrella, se regocijaron con un grande gozo. Amén. Entonces, fueron guiados por una estrella. Amén. Hasta donde estaba el niño. Amén. Muy bien, vamos al siguiente punto. La estrella que los magos vieron en el oriente ha recibido muchas explicaciones. ¿Cuáles son esas explicaciones? Un círculo de ángeles que volaba sobre la noche, un cometa que según los astrónomos tuvo una aparición para esa fecha bíblica,
una combinación de varias estrellas, un encuentro entre los planetas Júpiter y Saturno. Esas son las interpretaciones que le dan, ¿no?, a esa estrella. Muy bien. Esta estrella, familia, al igual que la nube que dirigió a los israelitas en el desierto durante el día y la llama de fuego que los dirigió de noche. ¿Sí recuerdan el pasaje bíblico? Ellos iban en el desierto, iban siendo perseguidos por los egipcios, ¿verdad? Y una nube los cubría del sol ardiente, y en la noche, en la oscuridad, una columna de fuego los guiaba. Todo por el poder de Dios, una manifestación de Dios. ¿Sí lo recuerdan? Amén. Entonces, esa estrella, así como esa nube y esa columna de fuego, son de origen sobrenatural y de una procedencia divina. ¿Por qué? Porque definitivamente la estrella los guió hacia donde estaba Jesús. Por eso el tema se llama Guiados hacia Jesús. Amén. Y nosotros también somos guiados hacia Jesús todos los días de nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Todos los días celebramos que Él está vivo, que Él nos fue dado para el perdón de nuestros pecados. Amén. Muy bien, vamos a continuar otro poco la historia. Es una historia muy bonita. Mateo capítulo 2, versículo 7. Mateo capítulo 2, versículo 7. ¿Ya lo tenemos? Dice así: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, que eran sabios, indagó diligentemente de parte de ellos en el tiempo de la aparición de la estrella. Amén. ¿Qué fue lo que pasó aquí, familia? Herodes, ¿verdad? Herodes era un gobernante ahí en Jerusalén, llamando en secreto a los magos o sabios, ¿sí? Él los llamó en secreto para preguntarles, indagó diligentemente, o sea, con mucho interés, ¿verdad? Porque él pensaba que le iban a quitar el trono, ¿sí? De parte de ellos, el tiempo de la aparición de la estrella, o sea, les preguntó cómo apareció, en qué lugar, en qué tiempo, cómo fue. Él estaba muy interesado, pero no por el Señor Jesús, sino por el poder. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. La Biblia describe que eran magos, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Cómo que magos? Bueno, pues hay que recordar que hay un contexto histórico del tiempo. En ese tiempo, la Biblia describe que eran magos. Estos magos eran sabios, ¿sí? Tenían sabiduría, tenían conocimiento y muchas veces eran consejeros del rey. Recuerden la historia bíblica de Daniel, ¿verdad? Cuando el rey Nabucodonosor mandó a matar a todos los sabios por no poder interpretar su sueño, ¿verdad? Pero Dios le dio la revelación a Daniel. Amén. Entonces, por eso les explico. Entonces, la Biblia describe que eran magos, eran sabios, es decir, del verbo magia. Sí, del verbo magia. Para Dios, en ese tiempo del Antiguo Testamento, eran sacerdotes y eran profetas, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Es importante aclararlo porque Dios es poderoso y puede usar incluso a los inconversos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios los utilizó como instrumentos guiados por la estrella para que fueran a ver a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Otro aspecto importante que aprendemos de esta historia bíblica es que el viaje de los magos requirió fe. Este tipo de magos o de sabios tenían fe, tenían un tipo de fe definitivamente. ¿Por qué? Porque no era cualquier ser humano, eran hombres que tenían mucha sabiduría y entonces tenían un tipo de fe. Ellos seguramente conocían las profecías judías y entonces, como sabios de reinos que estaban alrededor, ellos fueron a visitar al futuro rey. Amén. Entonces, en cierta forma tenían una fe y aparte fueron movidos por Dios para su propósito. Amén.
Entonces el viaje de los magos requirió fe, pero la fe que tenían ellos era diferente a la que tenemos nosotros. Aparte, ellos tenían un propósito de Dios. Dios puede usar incluso a los inconversos para sus propósitos. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a compartir otro poco de este tema. Definitivamente es un tipo de fe y había un propósito de parte de Dios al usarlos como instrumento para bendecir a Jesús y a su familia. Así es Dios. Dios puede traer gente de fuera, gente que ni siquiera imaginaste, para bendecirte. Amén. Dios es poderoso. Porque salieron de su tierra creyendo que llegarían a su destino. Dejaron atrás muchas de sus comodidades. Ellos eran sabios y al ser sabios tenían un buen nivel de vida. Amén. Ya que eran largos e incómodos viajes y además cansados. Entonces a ellos no les importó la incomodidad del viaje con tal de ir a ver al futuro rey. Amén. Así nosotros tenemos que imitar esa parte de ir a donde Dios nos mande sin importar la incomodidad. Pero muchas veces no nos queremos incomodar. Muchas veces no queremos salir de nuestro lugar de confort porque hace frío, porque está lloviendo, ¿verdad? Y no, una fe genuina nos mueve hacia donde está Dios, hacia lo que quiere que hagamos Dios para su reino. Amén. Entonces fíjense qué poderosa la palabra de Dios, cuánta sabiduría nos enseña Dios a través de su palabra. Una verdadera fe genuina soporta incomodidades por amor a Dios, ¿verdad? Por fe verían al niño Mesías. Entonces ellos tenían fe, a ellos no les importó las incomodidades del viaje porque iban a ver a Jesús. Y así nosotros de igual manera tenemos que tener nuestra celebración cada domingo para servir al Señor. Amén. Gloria al Señor, guiados hacia Jesús. Ese es nuestro tema del día de hoy. Gloria a Dios. Muy bien. Ellos, al ser magos, no tenían inconveniente en ir a conocer a través de la profecía de las escrituras judías al Mesías, porque hay que recordar que la mayoría de los reinos alrededor de Jerusalén creían en varios dioses. O sea, ellos eran magos, eran sabios. En los reinos alrededor de los judíos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, esos reinos regularmente tenían sus sabios, sus magos, ¿sí? Y entonces ellos no tenían problema en creer en varios dioses. Entonces, cuando ellos escucharon las profecías del rey judío, del Mesías, de Jesús, pues no tuvieron problema en ir a ver, a corroborar que efectivamente iban a ser ese rey de la profecía judía. Y es igual el día de hoy, ¿verdad? Gloria al Señor. Muy bien. Hay una profecía que parece referirse a la misteriosa estrella vista por los magos. Vamos a ver la profecía en la cual nos describe la estrella que guió a esos magos o a esos sabios hacia Jesús. Eso lo vamos a encontrar en Números capítulo 24, versículo 17. Vamos a la palabra de Dios en Números capítulo 24, versículo 17. Números capítulo 24, versículo 17. Esta señal de la estrella la encontramos en esta profecía. Números 24, versículo 17. Libro de los Números, capítulo 24, versículo 17, dice así. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Dice así: lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no de cerca. Surgirá estrella de Jacob, y de Israel se levantará un cetro que aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Sed. Amén. Esa profecía se refiere a la estrella
que guió a los magos hacia el Señor Jesús. Gloria a Dios. Déjame compartirte también que el viaje de estos magos demandó paciencia. La travesía fue larga y extenuadora, pero ellos no se desanimaron. Ellos viajaron de lejos para conocer a Jesús. Al llegar a Jerusalén, estaban un poco desorientados, pero preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces, fíjese qué interesante. Ellos no se fueron directamente al encuentro con Jesús, sino que pasaron primero a preguntar a Jerusalén dónde había nacido el Mesías o el rey judío que decían las profecías del Antiguo Testamento. Amén. Al llegar a Jerusalén, estaban un poco desorientados, pero preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces ellos llegaron primeramente a Jerusalén a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lógico pensar que de donde surgió la profecía, que es entre los judíos, ellos podían orientar a ellos para encontrar a Jesús. Pero ellos no contaban con que no se iban a encontrar a los sacerdotes, sino que se encontraron con Herodes, ¿sí? Pero ellos fueron primero a Jerusalén. Muy bien, vamos a compartir un poquito de esto. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El viaje de los magos resultó en gozo. Camino a Belén, la estrella les apareció de nuevo. Sí, camino a Belén, la estrella les apareció de nuevo, los guió hasta donde estaba Jesús, hacia la casa de Jesús. Primero, habían venido a Jerusalén porque habían visto la estrella. Ahora, la estrella les lleva donde estaba Jesús. Gloria a Dios. La estrella se detuvo no sobre el pesebre, sino sobre la casa donde vivían José, su padre biológico, y su madre María. Sí, entonces la estrella se detuvo en la casa, no en el pesebre. No, si no me creen, ahorita lo vamos a ver. El encuentro de los magos con el niño Jesús no se debe incluir con el encuentro donde estuvieron los pastores. Fueron dos partes. Estos últimos vieron a Jesús recién nacido. Cuando fue el ataque a los niños, Jesús podría haber tenido menos de 2 años de edad. Vamos a Mateo 2:16. Mateo 2:16. Eso quiere decir que pasó un tiempo entre los sucesos. Cuando fue el ataque a los niños, Jesús ya pudo haber tenido menos de 2 años. O sea, hubo un tiempo entre todos estos acontecimientos. Mateo 2:16 dice así. Mateo 2:16. Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en sobremanera y enviando soldados mató a todos los niños menores de 2 años en Belén. Fíjense nada más que tremendo. Y en sus alrededores, conforme al tiempo que particularmente había preguntado a los magos. Fíjense qué tremendo. El rey Herodes, o este gobernante Herodes, al verse burlado por los magos, que ya no regresaron a decirle cuál era la ubicación exacta de Jesús, entonces mandó a matar a los niños menores de 2 años ahí en Belén y en sus alrededores. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, por este pasaje bíblico, encontramos que probablemente Jesús, en ese tiempo, cuando sucedió esto, ya tenía 2 años, menos de 2 años, ahí está en la palabra. Entonces, son sucesos que pasaron en diferentes tiempos, y la estrella se detuvo sobre la casa, no sobre el pesebre. Pero bueno, vamos a continuar nuestro tema, guiados hacia Jesús. Entonces encontramos, familia, que ellos eran sabios y eso les hacía tener un tipo de fe, además del grado, ¿verdad? Además del grado de la misma fe que les puso Dios para ser sus instrumentos. Ya lo había comentado. El creyente hoy en día no es dirigido por estrellas siderales
¿Qué es una estrella sideral? Del espacio exterior. Nosotros como creyentes no somos guiados por las estrellas. Nosotros como creyentes somos dirigidos con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Amén. Eso requiere fe y paciencia, pero el resultado siempre será gozo. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos entonces a ver otro pasaje bíblico del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Amén. Lucas capítulo 2, versículo del 10 al 11. Lucas capítulo 2, versículo del 10 al 11. Lucas capítulo 2, versículo del 10 al 11. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 2, versículo del 10 al 11. Pero el ángel les dijo, no temas, pues he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy os nació en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Amén. Entonces ahí está nuevamente el nacimiento a través del Evangelio de Lucas. Pero el ángel les dijo, no teman, pues he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy os nació en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Gloria a Dios. Entonces, amada familia, cerramos este tema compartiendo que la verdadera Navidad, la verdadera natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesús, es algo que no se puede experimentar en las tradiciones de un pueblo. La Navidad o el nacimiento de nuestro Señor Jesús tiene que ser una experiencia espiritual con Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él nació, pero Él ya fue crucificado, Él resucitó, Él ascendió al cielo, Él envió el Espíritu Santo y nosotros tenemos comunión con Él a diario. Diario Él habita en nuestros corazones, Él nació en nuestros corazones. Entonces no es una tradición, sino es una comunión con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Para el mundo, la Navidad o la Natividad significa fiestas y música, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Jesús. Pero para algunos lo agarran para fiesta y para música. Regalos para grandes y chicos. No está mal, pero lo principal es Jesús. Ventas y gastos, alegría y tristezas, que a veces se andan peleando, se emborrachan y ya se andan peleando. Eso no está bien, ¿verdad? No. Soledad y tristeza. Entonces, no. Para el pecador, la Navidad significa que Dios ama al pecador. Dios nos amó a nosotros primero. Él nos escogió, Él nos salvó, Él nos perdonó nuestros pecados. Así estábamos nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús como un regalo, como una bendición. Ahí dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, para nosotros como cristianos que andábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados, encontramos que Dios nos ama. Dios nos envió a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Amén. Y a través del Espíritu Santo Él vive con nosotros todos los días. Amén, aleluya. El Padre eterno ofreció a su Hijo como regalo de salvación. Hay nada más, ¿verdad? Qué mayor bendición es tener a Dios como nuestro Salvador. Amén. Que aunque el pecador esté alejado de Dios, Él se ha acercado al pecador. Nosotros andábamos haciendo de todo, pero Él se acercó a nosotros. Él nos llamó por nuestro nombre. Amén. Nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable
de Jesús, ¿verdad? Entonces eso es lo que celebramos, sí, en estas fechas, pero también todos los días de nuestra vida. Tenemos un Dios vivo, un Dios que ha resucitado, un Dios que vive en nuestros corazones. En nuestros corazones ha nacido a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso estamos hablando de estas fechas del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Eso es lo importante. Hay nuevas de gran gozo. Para el creyente, la Navidad significa el nacimiento de Jesús en su vida, o eso debería de significar el nacimiento de Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, la recepción de la paz divina. Con Jesús en nuestra vida hay paz, hay alegría, hay gozo, ¿verdad? Aunque atravesemos por circunstancias difíciles, Dios siempre es nuestro consejero, nuestro consolador, nuestro Dios fuerte, Dios admirable, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, gracias a Jesús, hay paz divina en nuestras vidas. Amén. La iluminación de su noche oscura. Nosotros andábamos en tinieblas, pero Dios resplandeció en nuestras vidas. Él nos ha llamado por nuestro nombre, nos ha dado vida eterna. La iluminación de Dios en nuestras vidas. Entonces, amada familia, procuremos que en esta época navideña tengamos en nuestra vida la presencia y la comunión de Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Lo voy a compartir otro poquito. Vamos a hablar un poquito de la Virgen María. Anuncio del nacimiento de Jesús. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 26 al 27. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 27. Vamos a hablar un poco de la Virgen María. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 27. ¿Ya lo tenemos? Lucas capítulo 1, versículo 26 al 27. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Amén. Entonces ahí vemos al ángel, el mensajero de Dios, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida. Ella era virgen, no había tenido relaciones sexuales, estaba comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Amén. Era virgen, no había tenido relaciones con ningún hombre, estaba comprometida con José. ¿Ok? María ha sido desproporcionada en muchos círculos religiosos. Muchos así llamados creyentes niegan el milagro virginal en ella. Otros, aún después de Cristo haber nacido, la continúan virginilizando. ¿Qué quiere decir esto? Que después de haber nacido Jesús, mencionan que ella siguió siendo virgen. Pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque tuvo más hijos, o sea, conoció varón. Entonces, algunas interpretaciones dicen eso, que ella permaneció virgen siempre, y no es verdad. Jesús tuvo otros hermanos, pero fue virgen hasta que nació Jesús. Amén. Está un tercer grupo que ven en María una virgen de Nazaret que fue escogida por Dios para que participara en el mayor evento de la concepción biológica, que ha sido la encarnación de la segunda persona de la Divina Trinidad. Hablaremos un poco sobre el encuentro y el diálogo
que tomó lugar entre Gabriel y el ángel de Dios y la joven María. María tuvo un encuentro con Dios a través de las visiones, las revelaciones que Dios le dio a través de los ángeles. Sí, María vio a los ángeles. Vamos a terminar esta palabra hablando un poco sobre ello. El saludo, llegó el ángel y la saluda. Les voy a compartir el significado tan profundo de ese saludo. Cuando Dios te saluda, tiene un significado muy profundo. Por eso en las prédicas del Apocalipsis estudiamos hasta el saludo. Cada palabra de la Biblia tiene una enseñanza para nuestras vidas. Amén. Vamos a ver el saludo que le da el ángel a María. Lucas 1:28. Lucas capítulo 1, versículo 28. Lucas capítulo 1, versículo 28. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Amén. Voy a compartir qué significa esto. Amén. El dicho salve, muy favorecida entre las mujeres hebreas, tenía la connotación de la concepción biológica. Por eso el ángel la saludó así. ¿Por qué? Porque Dios no va a mandar un ángel que lo veas o que lo vea usted que le va a hablar en francés. No, mis hermanos, Dios es un Dios bueno, un Dios de orden, un Dios bondadoso. Entonces el ángel que le envió, ¿verdad?, le habló en su cultura, en la forma en cómo se acostumbraba a hablar en ese lugar. Entonces por eso el saludo es muy importante. ¿Por qué? Porque desde que la saluda le dio un mensaje de Dios. El ángel no iba a ponerse a hablar cosas pues que no. Oye, ¿cómo estás? Y no sé, ¿cómo está tu familia? No. El mensajero de Dios, el ángel, no habló de eso con ella. Amén. El ángel fue directo. El mensaje de Dios es directo. Amén. Entonces le dijo: salve. ¿Qué es eso? Bueno, lo vamos a explicar para terminar. Le dijo: salve, muy favorecida entre las mujeres hebreas. Tenía la connotación de la concepción biológica. Entonces el saludo, cuando le dijo salve y que era muy favorecida entre las mujeres hebreas, se acostumbraba que cuando una mujer estaba embarazada y las personas lo sabían, entonces la saludaban así. Es como decirle: oye, hermana, qué bendición que vas a tener un bebé. En nuestra cultura. Entonces el ángel fue directo y por eso la saludó así. ¿Qué provocó en María? Pues que ella se sorprendiera ante el mensaje, como que no le entendió muy bien. Dijo: bueno, ¿por qué me dijo así si no estoy embarazada? Fíjense qué hermoso es Dios, ¿verdad? Entonces, esto era importante. ¿Por qué? Porque en esa cultura, en la cultura judía, cuando una mujer saludaba diciéndole así a otra, sus derechos le eran respetados. Había un orden, había una regla social, si ustedes lo quieren ver así. Era protegida socialmente. En su ancianidad tendría alguien que la cuidaría, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? Y bueno, me voy a detener un poquito, pero que quede bien explicado. Quiere decir que cuando las mujeres saludaban a María y le decían así, o a otra mujer que estaba embarazada, era un saludo que expresaba que la mujer que estaba embarazada era muy bendecida por parte de Dios. ¿Por qué? Porque sus derechos le eran respetados. En ese tiempo, el tener hijos de una mujer es y ha sido siempre una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque si una mujer no podía tener hijos y era estéril, era marginada por la sociedad, era tratada mal. ¿Por qué? Porque
porque en su cultura en ese tiempo tener muchos hijos era una bendición. ¿Sí me explico? Entonces, cuando saludan a María con estas palabras, las personas que la saludan, pues estaban sabiendo, ay, qué favorecida eres, porque ya tienes una protección socialmente. ¿Por qué? Porque iba a tener un marido, y ese marido iba a formar un hogar con ella, le iba a dar todo lo que necesitaba a ella y a su familia. ¿Sí? Entonces, el estar casada, tener un buen matrimonio, era una protección social en esa cultura, en ese tiempo. ¿Sí? También la gente sabía que cuando ella fuera ancianita, tendría a alguien que la cuidaría. ¿A quién? A sus hijos. Entonces, todo eso en el saludo, amada familia, todo eso le estaban expresando en el saludo. ¿Sí? Y también en el Antiguo Testamento encontramos muchas mujeres que fueron favorecidas por Dios. Entonces, ahí en el saludo encontramos el favor de Dios. Y Dios es tan hermoso que respetó el lenguaje de ese tiempo para darle el mensaje a través del ángel. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía que iba a concebir, que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo. Dios ya sabía su futuro. Entonces, por eso le envió el mensaje. Tenemos que escudriñar la palabra, hermanos. Amén. Entonces, María fue muy favorecida, pero tuvo un favor especial de Dios. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos para cerrar de estas personas que fueron favorecidas. Por ejemplo, Sara. Sara, vamos a Génesis 18, versículo del 1 al 2, para cerrar. Sara, Génesis 18, versículo del 1 al 2. Y voy a cerrar. Tengo más ejemplos, pero voy a mencionar nada más a Sara. Amén. El ejemplo de Sara, Génesis 18, versículo del 1 al 2. ¿Ya lo tenemos? Génesis 18, versículo del 1 al 2. Dice así la historia bíblica, dice Génesis 18, 1 al 2. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Vamos a explicar un poquito. Sara fue muy favorecida, al igual que María. Amén. Nos dice ahí, después le apareció Jehová Dios. Dios se le apareció ¿a quién? A Abraham. En el encinar de Mamre. ¿Han visto cómo es donde hay muchos encinos? ¿Cómo es donde hay muchos encinos? Un lugar muy bonito, un lugar donde da sombra. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Cuánto nos enseña la palabra de Dios? Entonces imagínense la escena. Seguramente Abraham estaba ahí sombreándose de que estaba haciendo calor. Qué hermoso, ¿no? Y de repente Dios se le aparece. Y así es con nosotros. De repente nosotros estamos descansando o estamos meditando o estamos haciendo nuestras actividades y de repente el Espíritu Santo, ¡pum! Carlos, Magdalena. Así es Dios de hermoso. Amén. Entonces dice que después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda. O sea, estaba donde él dormía, donde él vivía, en su casa, porque hacía calor. En el calor del día, eso quiere decir que eran entre las 12, 2 de la tarde. Hacía calor y él estaba ahí descansando y que se le aparece Dios, ¿verdad? Y alzó sus ojos y miró. A ver, alcen sus ojos y miren, ¿no? Alzó sus ojos y miró. Y he aquí 3 varones que estaban juntos a él. Entonces Dios no venía solo, venía con 2 ángeles. Wow, ¿verdad? Tremenda la historia bíblica. Y cuando los vio, salió corriendo. Dijo, no, este es Dios. Como rayos salió, ¿no? A recibirlo. Wow. Así debemos de salir nosotros al encuentro con Dios. Amén.
de la puerta de su tienda a recibirlos. ¿Cómo estamos recibiendo a Dios? Por lo menos estamos identificando que Dios nos está hablando. ¿Cómo estamos recibiendo su mensaje? ¿Cómo estamos recibiendo a sus mensajeros? Gloria a Dios. Entonces dice que salió de su tienda corriendo a recibirlos y se postró en tierra. Esto quiere decir que se arrodilló, se postró, hizo reverencia de respeto ante Dios. De la misma manera nosotros tenemos que postrarnos solamente ante Dios. Amén. Muy bien, y voy a cerrar. Ahí adelantito, Génesis 18, versículos del 9 al 11. Entonces estamos cerrando, compartiendo que estas mujeres fueron muy favorecidas como lo fue María. Vamos a tomar el ejemplo de Sara y de ahí vamos a regresar a María y vamos a cerrar. Génesis 18, versículo del 9 al 11. Génesis 18, versículo del 9 al 11. Dice así: y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda, aquí en la casa, ¿no? Entonces dijo, de cierto, o yo te aseguro por mi palabra, que volveré a ti. Dios no miente, Dios cumple su palabra. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, ¿verdad? Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, estaba parando el oído, ¿verdad? Como toda buena mujer, ¿verdad? Que estaba detrás de él. A ver, ¿qué está hablando mi marido? ¿Quiénes serán esos hombres que lo visitaron? Y estaba escuchando. Si algo tiene desarrollado la mujer, es el oído. Lo tiene muy desarrollado. A lo mejor nosotros como hombres no oímos a esta distancia, pero las mujeres escuchan perfectamente. Kimberly, ¿verdad? Las mujeres escuchan muy bien, hija. Muy bien. Entonces dice que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Amén. Entonces Dios le da una palabra profética, le dice que iba a tener un hijo. Amén. Entonces Sara fue muy favorecida por Dios. Amén. Entonces regresamos a María para cerrar. Hay más mujeres que tengo aquí para compartirles, pero vamos a irnos con Sara y vamos a regresar a María. Muy bien, vamos a cerrar. Entonces, amada familia, cerramos compartiéndoles, diciéndoles que María tuvo el favor de Dios de una manera especial. Ya vimos cómo tuvo el favor de Dios Sara. Fue bendecida, ¿verdad? Le dio una palabra profética, le dijo a su esposo que iba a tener un hijo. ¿Fue favorecida o no? Entonces nosotros, las mujeres, son favorecidas, ¿verdad? En su vida, con las bendiciones de Dios, con los hijos, con muchas cosas. Muy bien, pues María tuvo el favor de Dios. ¿Cuál fue ese favor? Nuestro Señor Jesús. ¡Qué privilegio! Amén. María tuvo el favor de Dios de una manera especial. Entre tantas vírgenes judías, tantas señoritas que eran solteras, puras, ¿verdad? Entre tantas vírgenes, María fue bendita por haber sido escogida en el plan eterno del Creador. Vamos a ver la sorpresa de María y con eso cerramos. Lucas 1:29. Lucas 1:29. Lucas 1:29. Con eso vamos a cerrar. Vamos a 2 pasajes más y con eso cerramos para la gloria del Señor. Lucas 1:29. Fíjense cómo reaccionó ella a ese mensaje. Era normal, somos humanos, a veces no entendemos todo. Mas ella, cuando le vio, se sorprendió o se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo sería ese que me dio el ángel? ¿Por qué me dijo
él ese mensaje si yo no estoy embarazada? Wow, ¿verdad? Pero Dios lo sabe todo. Aquel saludo la dejó sorprendida a María. El ver y oír al ángel Gabriel es algo que no tenía explicación natural. No siempre podemos entender las revelaciones de Dios. ¿Sí? Cierro la explicación del saludo o del por qué fue favorecida María. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33. Con eso cerramos. Guiados hacia Jesús. Alabado sea el Señor. Lucas 1, versículo 30 al 33. Dice la palabra de Dios: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces el ángel le dijo: María, no tengas miedo, porque has hallado buen testimonio ante los ojos de Dios. Dios te vio y ve que eres una mujer de fe. Así igual hoy Dios te dice: ¿eres una mujer de fe o eres un hombre de fe? Necesitamos hallar gracia ante los ojos de Dios, porque Él nos ve siempre. Amén. Y ahora concebirás en tu vientre, quedarás embarazada en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces el mensaje de Dios fue directo, y después el ángel le aclaró totalmente el mensaje. Entonces, amada familia, los que han estado en la escuela profética, recuerden que los mensajes de Dios no son confusos, son directos, y aparte el mismo Señor da la revelación de sus mismos mensajes. En este caso se lo dio directo porque era un propósito de Dios para María, pero tú se la puedes pedir en oración: Señor, ayúdame a entender tu mensaje. ¿Sí? Y entonces el ángel Gabriel le da una terapia espiritual a María. Le dice: no tengas miedo. Luego añade: porque has hallado gracia delante de Dios. Le dice: tu testimonio, tu fe, tu comportamiento le ha agradado a Dios. Dios te escogió. Y Dios te dice hoy: Dios te ha escogido, tú que estás sentado ahí. Yo no te escogí, Dios te ha escogido. Amén. Porque has hallado gracia delante de Dios. María halló gracia delante de Dios por su consagración, por su fe, por apartarse para Dios. Amén. Por su humildad. Era una mujer sencilla, una mujer trabajadora, una mujer virtuosa, pero principalmente por su fe halló gracia ante los ojos de Dios. Por eso María fue favorecida de una manera especial, ¿verdad? También Sara, pero María fue favorecida de una manera especial. ¿Sí? Era una doncella. Muy bien. El lenguaje profético. Gabriel le anuncia a ella su concepción, que iba a quedar embarazada biológica, milagrosamente, y el nombre del niño, la filiación divina de este y su misión. El mensaje de Dios fue muy claro para que María estuviera tranquila, y así nosotros debemos de estar tranquilos con los mensajes de Dios para nuestra vida. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar por todos, y también vamos a orar por nuestros niños. Voy a pedir a la pastora que me ayude ahí con ellos, bendiciéndolos, y vamos a orar por todos. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojitos y a inclinar nuestro rostro. Sí, si quieres, ahí a mi hermano Axel. Vamos a orar, Kimberly, por todos los niños. Ahí todos juntitos. O si quieren que se pasen acá, pastora, y también el hermano Carlos, para darle la bendición como familia en Cristo. Tengamos contacto humano. Pasa para acá mi hermano Carlos, mi hermana Magdalena, también pasen. En unidad, muy bien, eso es. Y ahora vamos a orar. Cierren sus ojitos.
para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a tu hija Cristina Vázquez Hernández, a tu hijo Cándido, Padre, a Manuela Neri, bendecimos a Carlos Posadas Quirós, a Kimberly, a Axel, a mi hermana Magdalena, la pastora Ivonne, Señor, que va a viajar. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado a nuestro Señor Jesús para ser nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que tenemos un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios fuerte, príncipe de paz, consejero, admirable. Y en el nombre de Jesús declaramos que somos, Señor, el templo del Espíritu Santo y que nuestro Señor Jesús habita dentro de nuestros corazones. Gracias, Señor, por recordarnos del nacimiento de nuestro Señor Jesús y que el Señor Jesús ha nacido en nuestro corazón a través del Espíritu Santo y todos los días lo honramos y lo exaltamos a través de nuestra adoración. Bendecimos, Señor, la vida de Axel, Señor, declaramos que tu Espíritu Santo viene sobre él, Padre, instruyéndolo, Padre, dándole sabiduría, dándole salud, dándole entendimiento, Señor. Bendecimos la vida de Kimberly, te damos gracias, Padre, por su vida, Padre, por su familia, y declaramos que tu Espíritu Santo la levanta, Señor, con poder. Declaramos que Axel y Kimberly y todos los que estamos presentes somos rama fructífera, como le diste esa palabra profética a José. Así yo la declaro en toda tu casa, Piedras Vivas, Tetela de Ocampo, Puebla. En el nombre de Jesús bendigo la salud de mi hermana Magdalena, Señor, de todo su cuerpo. Declaro sanidad por la sangre de Cristo sobre su vida, Señor, la vida de mi hermano Carlos, también, Padre, de toda su familia, de toda su descendencia, Padre. Oramos por cada petición de su corazón de Carlos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. A todos los que nos han visitado el día de hoy, Padre, llévalos con bien hasta sus hogares. Te bendecimos y te damos las gracias, poderoso Dios, en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, amada familia. Vamos a darnos la paz en el amor del Señor Jesús. Salúdese como hermano en Cristo Jesús y estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga.